El segundo punto sobre la creación de un órgano que vigile la actuación de los juzgadores. Hoy en día existe el Consejo de la Judicatura Federal como el órgano administrativo y que es dependiente de la Suprema Corte y que está integrado por miembros del Poder Judicial. El Consejo de la Judicatura básicamente se regula a sí mismo, es integrado por el Poder Judicial y regula el Poder Judicial. Eso dice cuando menos mi nota. Tienen sanciones mínimas y estas notas están creadas a partir de lo que se compartió en la mañanera. La reforma dice que se va a crear el Tribunal de Disciplina Judicial como autoridad independiente de la Suprema Corte, integrada por magistrados electos por voto popular, que va a tener facultades más amplias para investigar cualquier juzgador y sanciones ejemplares. ¿Qué opinas de este segundo punto? Bueno, a ver, partamos del nuevo tribunal, ¿no? Que de verdad plantea muchos riesgos que no son tan obvios, me parece, pero pues sí representan un gran riesgo para la independencia de la impartición de justicia. Y antes quizá de entrar al tribunal hay que pensar pues que un juez, o sea, la independencia judicial, ¿qué es y por qué es importante? Pues queremos que un juez, así como vemos que no queremos que esté sujeto a influencias externas y que sea imparcial, queremos que sea independiente en el sentido de que tenga la capacidad y no solo la capacidad, sino el respaldo institucional de que puede tomar la decisión que considere es la correcta conforme a la ley y conforme a su apreciación del caso, sin que se le vaya entonces a castigar porque alguien consideró que tomó la decisión equivocada, ¿no? No quiere decir que la decisión no sea revisable, ¿no? Hay varias instancias que precisamente ayudan a revisar el asunto, pero una cosa es esa y otra cosa es decir que si alguien más no estuvo de acuerdo con tu decisión, te va a destituir, ¿no? O te va a sancionar. ¿Y qué es lo que nos preocupa de este tribunal de disciplina judicial? Es que no solamente, o sea, que se le está dando una atribución súper peligrosa en la que puede, por la forma en la que está redactada tan ambigua, se le puede castigar a los jueces y a los magistrados por lo que decidan. Y a ver, y tú me dices, pues, ¿qué tiene eso de malo, no? O sea, más bien vamos a pensar, ¿qué es lo que sí nos preocuparía? ¿Qué es lo que sí queremos que se pueda sancionar en un juez? Pues más bien por la forma en la que se comportan, ¿no? Por ejemplo, o más bien por lo que podría afectar su imparcialidad a la hora de emitir una resolución. Uh-huh. Oye, pues, recibió un soborno. Oye, pues, tiene un interés en el asunto, ¿no? Un interés monetario, porque a lo mejor tiene que ver con una empresa en la que invirtió y está resolviendo el asunto. Oye, está resolviendo el asunto de que tiene que ver con un familiar, ¿no? Oye, pues está sujeto a presiones externas, y no dijo nada. Oye, está abusando de alguien en su espacio de trabajo, ¿no? Sí. Ese tipo de cosas, claro que queremos castigarlas. Porque pues definitivamente pues van a afectar. Y esos, perdón, cabe aclararlo, actualmente se castigan. Podemos a lo mejor decir que a lo mejor hay fallas en la forma en la que se lleva, o sea, la frecuencia, la forma en la que se hacen esas investigaciones y se castigan. Podemos sí, creo, hacer críticas del Consejo de la Judicatura Federal. Pero lo que está haciendo esta reforma es que está agregando este supuesto de forma súper ambigua en el que el tribunal puede no solamente sancionar por eso, sino también por el contenido de la resolución, ¿no? Por el sentido de la resolución del juez, cosa que le resta muchísima independencia. Y esto es todavía más preocupante cuando vemos de qué forma se eligen a los miembros de este tribunal. Se eligen también por voto popular. Entonces, sí. ¿Qué pasa? Que quien logre controlar a este tribunal, pues potencialmente puede controlar las decisiones pues de casi todo el Poder Judicial, porque... Y eso no entiendo esa parte de que, a ver, si el tribunal está elegido también por votación popular y se le dan criterios ambiguos para evaluar la resolución de los jueces, le puedes empaletar a alguien cualquier cosa y lo sacas, ¿no? Pero hoy en día no pasa eso. O sea, hoy en día no se presta para la ambigüedad, eso no pasa hoy en día. Es que los jueces tienen independencia en cuanto a las resoluciones que emiten. O sea, se les puede castigar, pero no por el contenido de sus resoluciones.
O sea, si un juez recibe un soborno hoy en día Ajá. y se comprueba, ¿qué pasa? Ay, claro que lo deben sancionar, ¿no? Ya. Y la diferencia es que aquí no necesariamente tiene que pasar algo así, sino que por un criterio ambiguo se puede acabar sancionando a un Sí, juez. a ver, voy a poner un ejemplo, ¿no? Imagínate que tú... a ver, pensar en un ejemplo. O sea, la manera en la que, Ajá. digo, una lectura Sí, demasiado sí, sí, sí. simplista de todo esto, A ver, sí, que eres muy bueno, creo, en coloquializar a veces de más las cosas. No, pero creo que es una gran... Pero tienes una gran habilidad para eso. Te lo agradezco. Pero para mí la manera de ver este tema sobre, Ajá. precisamente en el tema de la elección popular es, bueno, tienes a dos poderes que la elección popular está presente. ¿Eso qué quiere decir? Pues que se presta mucho incluso a decisiones populistas, a maneras de actuar que complazcan a la mayoría de las personas que busquen el aplauso, ¿no? Y tienes a esta otra entidad que no depende de esa elección popular, entonces si bien no está sujeto a ese tipo de incentivos, existen otros incentivos, que son incentivos más privados, más internos, que hay, o sea, todos los seres humanos somos corrompibles y existen presiones y existen los mismos problemas que todo el mundo sufre, ¿no? Sí. Entonces, para mí es bueno decir, pues los dos son problemas, pero pues se acaban como contrarrestando, ¿no? Acá tienes el problema y generas quizá figuras que tienden al populismo, que ofrecen soluciones sencillas para problemas complicados, y del otro lado tienes otro juego, quizá un poco distinto, pero de cierta manera, no sé si hay un balance, pero se contrarrestan. Ya si todo es elección popular, ya estás hablando que quien controle a la masa va a controlar la narrativa y va a controlar a los tres poderes, y van a entrar en carril express para hacer lo que quieran, ¿no? Eso es cuando menos mi lectura muy simplista. Entonces yo digo, bueno, pues si bien no me encanta tampoco en la manera en la que está el status quo, creo que el someter toda elección popular es meter en carril express para que se vaya una sola persona, no una sola persona, sino un solo grupo de personas para mover el país hacia donde quieran. Esa es como mi lectura coloquial. Sí, y me parece que pues justo cuando partimos de entender cuáles son las funciones de cada uno de los poderes, pues entendemos por qué están diseñados de la forma en la que están diseñados, ¿no? Es justo, digo, y por eso insisto en el tema no sé, de grupos minoritarios, ¿no? De grupos que no votaron por la mayoría, Sí, aquí que no son populares, ¿no? Y no hay un incentivo para defenderlos si no está estructurado de esta manera. Que también tienen derechos, ¿no? Y ojo, tampoco estoy viniendo aquí a defender el status quo y creo que los trabajadores del Poder Judicial lo vemos en las consignas, ¿no? Sí a una reforma, pero no así, ¿no? Sí, reforma sí, pero no así, ¿no? No a esta reforma, ¿no? Porque sí reconocemos que hay problemas por mejorar, pero queremos que esas soluciones atiendan a un diagnóstico serio, ¿no? Y no a las carreras y no simplemente pues por, qué sé yo, intereses de quizá, pues sí, tener un control, ¿no? De un poder que a lo mejor sí ha sido un contrapeso, ¿no? Pero que también creo que es importante recordar algo, ¿no? A las personas que están ahorita apoyando a la reforma porque, no sé, ahorita están a lo mejor afiliadas o cercanas al partido en el poder. Ahorita están en el poder, pero puede ser que mañana no lo estén, ¿no? Las democracias así son, es un ir y venir. Y ese mismo poder judicial que a lo mejor ahorita lo ven como equivocadamente como una oposición, simplemente está haciendo un control constitucional, ¿no? De las medidas, pues también sirve para protegerlos a ellos, ¿no? Y creo que eso muchas veces se puede olvidar cuando alguien está yendo bien, sí. Pero pues, o sea, así es la suerte, ¿no? Y sí es importante por eso que mantenga su autonomía, me parece. Pero bueno, entonces este segundo punto lo damos por concluido, ese análisis. El tercer punto tiene que ver con la idea de evaluación del desempeño. Hoy en día, una vez que se ratifiquen los jueces y magistrados son inamovibles hasta su jubilación o muerte. ¿Eso es algo cierto? Sí, y tiene una razón de ser, ¿no? Precisamente otorgarle cierta autonomía en el cargo, ¿no? Es un poco la misma idea. A ver, sí hay un proceso en el que son ratificados inicialmente, pero pues esa inamovilidad en el cargo lo que le da a un juez es cierta garantía y cierta estabilidad en el trabajo que le permite precisamente tomar decisiones de forma autónoma, porque pues, imagínate tú cuál es el problema. Sí, si tienes el riesgo que te van a correr con cada decisión que tomes, pues... Sí, o incluso
o sea, imagínate que tú pues ya ves que vas a acabar tu carrera como juez a los, no sé, 40 años y después vas a tener que buscar otro trabajo y dices, bueno, pues me voy congraciando con a lo mejor Sí, claro. alguien, ¿no? Y bueno, creo que esto es quizá algo que puede ser debatible, ¿no? Porque obviamente, pues... A ver, este punto en lo personal a mí es el que más ruido me genera porque sí creo que existe un problema en un puesto vitalicio. Porque ese puesto vitalicio viene con otro tipo también de bondades, de amenidades que te brinda la profesión, que creo que está bien. Y creo que está bien también por el contexto en el país del que vivimos, de México, de que necesitas tener seguridad. Tu familia tiene que estar protegida para precisamente poder ejercer una decisión no contaminada, entre comillas, pero también se presta mucho a, no sé si llamarlo abuso, pero sí a una comodidad de más. Que si dices, bueno, pues ya la hice, a lo mejor a tus 40 años estás bien enfocado, ya para tus 70, 60 años, ya pasaron 20 años, te adaptas, o sea, el ser humano se adapta y lo que antes lo veías como una prestación, como un agregado que te da tu trabajo, lo empiezas a tomar por sentado. Y eso no solamente le pasa a la gente del Poder Judicial, sino al ser humano en general, no se adapta. Bueno, yo diría aquí dos cosas, ¿no? Para llegar al punto en el que ya tienes inmovilidad en el cargo, tardas muchísimos años en llegar ahí, ¿no? Okay. O sea, tienes que pasar a través de la carrera judicial, ir pasando por una serie de exámenes, de concursos, ¿no? De tomar cursos. O sea, no es algo a lo que llegues fácil. Sí, a los 30 dijiste ya. Desde aquí en adelante, ya piloto automático. Ya me acomodo. Le pregunto a ChatGPT y que... Y ahora, nuevamente, a lo mejor... O sea, puede ser que sí hayan algunos de los problemas que tú dices, pero nuevamente veamos, y aquí por eso es importante que, hay que ver los detalles. ¿A qué se refiere la reforma con esta revisión? ¿Qué es lo que está haciendo? Pues está sujetando a los jueces y magistrados al voto nuevamente, ¿no? Sí. Cada 9 años o cada 6 años. Pero pues es que justo es ese tipo de revisión la que propone, ¿no? Sí, creo que sería diferente. Para cerrar el punto, porque no leí la ratificación, no hay evaluaciones, es en la actualidad. No existen evaluaciones periódicas, según lo que compartieron en la mañanera. No existen consecuencias por excederse en los plazos máximos para resolver juicios. La reforma propone que cada año deben ser ratificados jueces y magistrados mediante el voto popular. Los jueces y magistrados serán evaluados durante su primer año y podrán ser destituidos, y una obligación para dar aviso y justificar las demoras. Eso es lo que propone la reforma. Sí, de hecho creo que hay dos temas diferentes, ¿no? Por ejemplo, nada más para descartar el tema de que habla de que no hay plazos para resolver asuntos, y creo que, por ejemplo, eso es algo que puede ser una buena idea, en particular en materia penal, ¿no? A lo mejor, sí creo que sería buena idea tener ciertos plazos para resolver. Ahorita no hay. No, ahorita no hay. Ok. Pero, y en particular en materia penal, pues sí puede ser importante. A ver, hay cierto, no es que no haya ningún plazo, ¿no? Pero para una sentencia, sí hay que, o sea, en materia penal sí me parecería, pues poner un límite es muy importante. Hay plazos, hay otros plazos, pero no. Pero ¿qué implicaciones tiene que no hay un límite? O sea, se pueden alargar. O sea, sí, no, por eso digo, eso creo que es el tipo de cosas que sí son justificables, pero me parece raro que parezca en este, o sea, bajo este rubro, porque en realidad me parece un tema diferente, sí, tener un plazo para resolver, que el tema de la ratificación, ¿no? Pues, o la evaluación. Digo, la manera en la que yo lo entiendo es que eso tiene que ver con el desempeño de los jueces, ¿no? El que no se demoren mucho. O sea, por ejemplo, cuando una persona la vinculan a proceso, no existe... O sea, si el juez se demora y la persona sigue encerrada, no hay una sanción para el juez porque el vato sigue en prisión. O sea, ¿ese es el problema o no? Sí, va por ahí, sí. Eso sí es un área de oportunidad gigantesca. No, o sea, por supuesto. Pero, a ver, aquí el rubro en particular, como viene definido, pues es más bien por el tema de que la solución que propone la reforma es más bien, pues también... Pues nada más dice obligación para dar aviso y justificar demoras, que también se cae mucho en la ambigüedad. Pero yo sí lo metería con el tema de desempeño. Pues si un juez empieza a retrasar todos los juicios que tiene, pues ese juez está aliando, hay que sacarlo, ¿no? Sí. O sea, sí lo veo por ahí. Sí, pero porque pues también... definitivamente debería ser una causal, o podría ser una causal. No, y se presta para algo sobornable, que bueno, ya sabemos que este güey no va a ser culpable, nada más que tárdate 2 meses más para que esté ahí encerrado. O sea, sí se presta para... Claro. Es una vulnerabilidad, como dirían mis amigos tecnólogos.
En el sistema, es una manera para... Sí. Ahora, aquí más bien de lo que habla ese punto es en el tema de tener que estar cada determinado tiempo volviendo a votar a los jueces, ¿no? Sí. Y ahí me parece que sí hay un gran problema, porque pues, se les está sujetando a voto popular nuevamente. Y entonces quizá hay a lo mejor sí un área de oportunidad ahí, hay vulnerabilidades como dices, o sea, de que sí se puede acomodar a alguien en el cargo, ¿no? Puede empezar a flojear. Y quizás sí valdría la pena tener mecanismos para evaluar o sea, de forma más continua el desempeño de un juez o un magistrado. Pero el voto popular tiene todos los vicios que ya vimos para la elección. Pues van a seguir estando ahí cuando se trate de pues, volver a revisar el cargo, ¿no? de alguien, ¿no? Para estarlo ratificando. Sí, estoy de acuerdo que el voto popular no, y otra vez en una opinión meramente personal, no es algo que debería considerarse. Sin embargo, esto en específico, que es algo que yo honestamente desconocía, creo que sí se tiene que tocar ese tema de que tengan que existir. Si no, el día de mañana me vinculan a mi proceso por algo que no dice, estás ahí valiendo madre. Y seguramente hay mucha gente está en prisión por delitos. Pues sí, eso digo, es un problema no solamente de México, en Latinoamérica. No, pero sí es un problema súper serio. Es un problema gigantesco que se presta para perseguir gente inocente. Pero también hay que decir algo, ¿no? Un problema también muy serio en México es que hay muy pocos jueces por la cantidad de habitantes que hay en el país. Entonces también otro problema, ¿no? O sea, hay una carga pues, de trabajo altísima y nuevamente la reforma no ofrece una solución que sería, pues, a ver, ¿cuál es la solución de esto? Pues necesitamos más jueces. Sí. Y necesitamos más personal que esté sacando el trabajo para poder hacer la justicia rápida y expedita, porque también de nada sirve únicamente poner un plazo si no hay suficiente gente sacando la chamba. También eso hay que decir, porque si no simplemente lo que va a pasar es que va a empezar a hacer el trabajo más rápido, pero a lo mejor va a bajar en calidad, ¿no? Pero eso no podría ser un argumento para entonces sí bajar el requisito para ser juez, para que haya más. O sea, ¿por qué no hay jueces en México? ¿Por qué no hay tantos? No, pues porque también eso depende del presupuesto. Ese es tema de presupuesto. No es un tema, digo, a ver, son varios temas, pero no es un tema de que haya pocos abogados en México. México tiene muchísimos abogados. Si algo sobran, No digas que yo lo dije porque me va a ver mal en mi gremio. No, pero pues la realidad es que no es un